Estamos de regreso. Se nos cayó la comunicación vía internet con el doctor Francisco Moreno Sánchez. Él es médico internista e infectólogo encargado del programa COVID-19 del Centro Médico ABC. Y doctor, nos estaba dando la buena noticia de que ya no están saturadas las unidades de COVID-19, por lo menos en el Hospital ABC y al parecer, según dicen sus colegas, también en otros hospitales de la Ciudad de México. Así es. Tuve la oportunidad de platicar con un par de colegas, uno del Instituto Nacional de Cardiología, que como saben es un hospital que se convirtió en hospital COVID, y comentábamos de que parecía así ya haber una disminución en al menos los casos graves que serían admitidos a los hospitales. Doctor, usted ya lleva muchos meses en esto, trabajando incansablemente, desde luego. ¿Qué lecciones ha aprendido? Y déjeme, si puede, comenzar con de las más importantes hacia abajo. ¿Cuál es la lección más importante en el tema del tratamiento de la enfermedad? Es una enfermedad que requiere un tratamiento multidisciplinario, un tratamiento en equipo, sí, en donde el intensivista, el experto en medicina crítica, tiene un papel fundamental. Es una enfermedad cara, porque sí, muchos de estos pacientes requieren ventilador, requieren manejo de soluciones para mantener presión arterial, para lograr que los órganos no tengan coagulopatía, que tengan coágulos. Es una enfermedad que tiene una afección en muchos órganos. Inicia en el pulmón, pero que va dañando órganos. Incluso el corazón parece ser uno de los órganos más dañados después del pulmón. Entonces, es un trabajo en equipo. Eso es la principal mensaje. Aquí no hay una sola persona que diga esto es lo que aquí hay que hacer. Aquí hay que trabajar en equipo y hacer un buen equipo en donde participen intensivista, neumólogo, cardiólogo, infectólogo, etcétera. Ahora, esto es en los casos graves, ¿no, doctor? Hablemos de que de 100 pacientes sintomáticos, hay un buen porcentaje de pacientes asintomáticos, sí, 20 van a requerir hospital. Y de esos 20, 15 habitualmente tienen una enfermedad que requiere por lo menos flujos altos de oxígeno, buenas mascarillas, sí, pronarlos, quiere decir ponerlos boca abajo, estar al pendiente de que no haya un deterioro de algún otro órgano. Y un número importante que va del 5 al 10% son pacientes que requieren intubación. Algo de lo que aprendimos en México es que el paciente se tardaba en llegar. El paciente llegaba en un estadio muy avanzado y entonces el porcentaje de intubación que teníamos era muy alto. Sí. Gracias al uso del oxímetro, los individuos empezaron a tener la noción de que empezaban a tener una baja de oxigenación sin que se dieran cuenta. Porque como la pérdida de oxígeno es muy gradual, muchos pacientes se esperaban hasta que realmente tuvieran una falta de aire y llegaban con una saturación de oxígeno de la mitad de lo normal. Y entonces la única manera de rescatar a estos pacientes era directamente intubación. Y esto complicaba todo, porque un paciente intubado dura 3 semanas en el hospital, por lo menos. Un paciente que no requiere intubación dura 1 semana. Entonces empiezas a bloquear camas de hospital, sí, y de esa forma se saturaban los sistemas de salud. Oiga, pero esto está interesante porque, y hay que decirle a la gente, los oxímetros son estos aparatitos que se pone uno en el dedo, ¿no? Y que le miden a uno la saturación de oxígeno, que tiene que estar en más de 90, y el ritmo cardíaco, ¿no? Y no son relativamente tan caros. O sea, ¿usted le recomendaría a la gente que se compre un oxímetro? Sí, totalmente. Incluso hubo varios programas de diferentes farmacias en donde bajaron los precios de los oxímetros. Hubo una cadena de farmacias en donde había la posibilidad de ir y tomarse la oximetría ahí directamente, sí, si no tenía uno la capacidad de hacerlo. El paciente empieza a perder oxígeno gradualmente, de tal forma que empieza a disminuir su actividad. Al disminuir la actividad, pues requieres menos oxígeno y entonces te vas acoplando de alguna manera a esa baja de oxígeno. Hasta que llega un momento en donde el puro hecho de estar sentado o acostado consume oxígeno. Sí. Pero entonces esos pacientes ya se trasladaban al hospital y llegaban en unas condiciones muy, muy avanzadas, y la posibilidad de rescatarlos sin tener que utilizar una máquina, pues ya era complicado. Al principio, el 40% de nuestros pacientes estaban intubados. Ahorita tenemos 20% de los pacientes. Sí. Entonces hemos logrado esa situación. Eso agiliza el tiempo de estancia hospitalaria. Y evidentemente nuestra mortalidad en pacientes intubados es del 7%, la mortalidad en pacientes que no están intubados es del 2%. Ah, pues ha bajado, ¿no? Porque entiendo que
cuando empezó esto, los que estaban intubados era una mortandad mayor, ¿no, doctor? Afortunadamente contamos con uno de los mejores equipos de terapia intensiva del país. Y esto ha hecho que nuestra mortalidad en intubados sea del 7%. En la mayor parte de los hospitales es arriba del 40%. Ah, caray. Pero es aquí donde uno aprende que la función del intensivista es primordial. Ahora, déjame regresar al oxímetro. ¿Cuándo usted diría ya vénganse al hospital si tienen una saturación de cuánto? ¿De menos de 90? Yo les diría que menos de 90. Sí. Muchos pacientes, y sobre todo porque pues ya es parte del conocimiento común de que sobre todo en algunas instituciones la mortandad de pacientes hospitalizados es muy alta. Entonces, el paciente tiene miedo de ir al hospital. Eso ha ido ocurriendo a través de este fenómeno social que se ha dado. Yo lo que les recomiendo es no intentar tratamientos de hospital en casa. Okay. Es una cuestión compleja. Los medicamentos es mucho más fácil estar monitorizando cómo está respondiendo la persona. Por ejemplo, uno de los medicamentos que se utiliza mucho y que se ha recomendado y hay un estudio que avaló su uso, que es la dexametasona, en pacientes diabéticos puede elevar la glucosa y en pacientes hipertensos puede elevar la presión arterial. Entonces, usar esos medicamentos en casa es un riesgo muy grande. Lo mejor es, si está bajando tu saturación, acude al hospital, que te evalúen, que te hagan estudios y que decidan si tú estás teniendo ese deterioro pulmonar que habitualmente vemos entre el día 8 y el día 12. Esa es otra cosa que hemos aprendido. A ver. Que esta enfermedad, los días más críticos son entre el día 8 y el día 12 después de que se inician los síntomas. Si yo empiezo con síntomas, a la semana es cuando habitualmente puedo tener complicaciones. Doctor, en ese sentido habla usted de medicinas, pero entiendo que no hay cura para el COVID-19. ¿Son paliativos, entonces, en todo caso, las medicinas que están utilizando? Pues no son paliativos porque sí tienen un efecto terapéutico. Okay. Paliativo es un medicamento que lo único que hace es tratar de disminuir los síntomas, como el paracetamol, por ejemplo. Sí. Pero aquí son medicamentos, uno que está aprobado, que es el remdesivir, es un antiviral. Ese se creó para el ébola y para el SARS-1 inicialmente, y tiene una actividad principalmente en pacientes en forma temprana, porque es un antiviral. La segunda fase de la enfermedad es una enfermedad inflamatoria. Primero tenemos al virus, el virus nos inflama, si nos inflama arriba nos quita el olfato, y eso es un buen dato porque no está ocurriendo a nivel pulmonar. Si nos inflama abajo, tenemos una neumonía. Ahí es cuando los antiinflamatorios son muy importantes y la dexametasona ha jugado un papel que en el estudio, hay un estudio grande que se hace en el Reino Unido que se llama Recovery, en donde tienen más de 15,000 pacientes ya en diferentes brazos de diferentes tratamientos. Ahí es donde dexametasona demostró el éxito, ¿no? Pero como lo bien dice, no hay un tratamiento específico. La disminución de la mortalidad es del 30%. Es decir, en lugar de morirse 100, se mueren 70. Es poco el éxito. Pero mucho depende también aquí del tratamiento de terapia intensiva. Eso es algo clave. Fundamental por lo que me dice. Ahora, algún doctor me comentó hace poco que había escasez de remdesivir. No sé si lo estoy pronunciando bien. El remdesivir está aprobado en Estados Unidos. La farmacéutica que lo produce ya lo distribuye allá, pero aquí en México todavía no hay la distribución. Solamente está en uso protocolizado en algunos institutos, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, en el INER y en el Instituto Nacional de la Nutrición. Nosotros tenemos aplicado ya un protocolo que está en COFEPRIS, esperemos que lo tengamos aprobado en tiempo corto para poderlo utilizar ya también nosotros. Pero es un medicamento que no hay la disponibilidad de irlo a comprar en una farmacia aquí en México. Entonces realmente nos estamos quedando con uno, que es la dexametasona, que es de los que ha demostrado en estudios, lo que llamamos estudios bien controlados, aleatorizados. Esa es otra cosa que ha pasado en esta pandemia. Como médico tratas de usar lo que tiene mayor evidencia, pero ahorita tenemos únicamente 2 medicamentos que han mostrado evidencia y ya llevamos prácticamente 750,000 muertos en el mundo, 55,000 aquí en México. A veces eso genera esta situación de tratar de utilizar lo que anecdóticamente o que en reportes de 50 casos o de 40 casos, por ejemplo, lo que sucedió con la hidroxicloroquina y la citromicina, en donde un reporte de Marsella dijo que en 25 casos había sido un éxito,
Entonces se habló de que esa era una maravilla. Lo que pasó también con el tocilizumab, que es un medicamento que demostró que tenía efectividad en 9 estudios, y después vino ya el estudio que dijo no hay un efecto tan benéfico. Pero para los médicos, las pocas armas que tenemos, difícilmente sentimos que si no las tenemos, no las manejamos, pues claro, nos disminuye el éxito. Y el otro es el plasma convalescente, ¿no? Eso lo estamos usando. Son pacientes que ya se recuperan y tienen en su sangre anticuerpos que le pueden donar a una persona que está enferma. Este es un tratamiento que se utilizó mucho en la epidemia de la influenza española, mal llamada influenza española de 1918-19, pero ahí se utilizaba sangre, que le pasó a un paciente que se recuperaba, le tomaban sangre y se la ponían a otro paciente que está enfermo. Sí, sí. Y eso se hace ahora incluso buscando pacientes que tengan un título alto de anticuerpos y algún tipo de anticuerpo especial. ¿Y es con transferencia también de sangre, doctor? Sí, se le saca plasma. El plasma es el líquido que tiene la sangre. La sangre está conformada por células y líquido. Sí. El líquido es el plasma. Entonces, por eso se llama plasma convaleciente, de un paciente que ya lo tuvo, convalece. Entonces ese es el líquido que utilizamos. Y es una cuestión... ¿Y si logra atacar al virus? ¿Sí logra atacar al virus, digamos, estos anticuerpos de otra persona? Sí, sobre todo hay un anticuerpo que ya se ha determinado que se llama anticuerpo neutralizante, que actúa en la proteína S del virus, es como, vamos a decir, la corona que le da el nombre de coronavirus. Ahí actúa ese anticuerpo y tiene un efecto benéfico. Entonces, incluso hay un nuevo medicamento que se está generando y que vamos a también tener la oportunidad de probarlo en forma de protocolo, en donde es un anticuerpo monoclonal, es decir, una célula ya se creó para producir nada más ese anticuerpo, nada más produce ese anticuerpo en cantidades masivas, y ese es un anticuerpo específico. Es como si del suero agarráramos únicamente una gran cantidad de esos anticuerpos y lo pasamos en un medicamento a la persona. Esto puede ser muy útil no solamente como tratamiento, sino como preventivo, porque si tenemos estos anticuerpos y se los podemos dar a trabajadores de la salud o a personas de alto riesgo, pueden llegar a recibir su dosis y estar de cierta manera protegidos por una inmunidad pasiva, es decir, algo que va a durar un tiempo corto, pero que puede ayudar a que esta enfermedad pues ya tenga una vacuna o un tratamiento definitivo. Por eso el decir que, y si todos nos vamos a enfermar, ¿por qué no nos enfermamos de una vez? Es algo ilógico, sobre todo en un momento en donde la saturación de hospitales es alta, ¿no? Claro.